Buenos días. Soy Juan Luis Llop, vocal de Amigos del Ferrocarril de Valencia, conocida vulgarmente como ABAF, y estamos intentando, dentro de lo que es la afición, promover algún tipo de actividad continuada que no siempre sea exclusivamente el modelismo, que sea facetas más o menos adaptadas a la afición. Valencia tiene un gran centro de modelismo como es ABAF, pero intentamos crear una imagen ya más abierta de documentación, un poquito también ciertamente hay polémicas en cada momento de la actualidad ferroviaria y un poco tocar todos los palos. Para ello hay que hacer una serie de sesiones que pensamos que pueden ser interesantes, matinales los sábados, y que serán continuadas en el tiempo, porque claro, la gente así se acostumbrará a una cierta lógica de lo que es dentro de la afición. Amigos del ferrocarril, estamos intentando crear una faceta cultural ferroviaria, cumple 65 años este mes de mayo, acaba de cumplirlos, y estamos de enhorabuena porque hemos ampliado el local social y estamos intentando facilitar un poco el conocimiento de la historia, sobre todo de la historia de la región. Seguramente algunos de los que habéis estado viendo el último evento en Carcagente conocéis algunas de las teorías que yo expongo, pero no me voy a extender mucho más porque los que lo habéis visto pues ya lo sabéis, y los que no pues vamos a intentar aclarar algunos puntos que posiblemente no hayan quedado aclarados. Intentamos empezar con Carcaixent-Gandía porque posiblemente es uno de las relaciones ferroviarias más curiosas de nuestro entorno. Como estoy diciendo aquí, generalmente lo que voy a hacer lo expongo en valenciano y lo comento en castellano. Y así siempre tenemos un poco las dos versiones. Como veis, no empezó como tranvía, o sea, como ferrocarril, quiero decir, Carcagente-Gandía, posiblemente la red que en su día fue la conexión de Valencia-Alicante por la costa, era un pequeño tramo ferroviario que empezó. Y digo ferroviario, pero ahora lo explicaré. Realmente mantengo la idea de que no se puede decir estrictamente ferrocarril. Desde los años 70 del siglo pasado se mantiene las ideas de que hay que hacer una clara distinción entre lo que es ferrocarril y lo que es tranvía. Me explico. Castellar de Meca está muy cerca de Valencia. Sería conveniente que lo visitarais. Hay unas rodadas del tiempo de los íberos, es una maravilla. Se supone que ya unos cuantos cientos de años antes de Jesucristo ya había algún tipo de transporte guiado, pero obviamente sería por tiro humano o por tracción animal. Entonces, todo lo que sea no tracción mecánica es lo que consideramos de entrada tranvía, para separar. Cuando vemos en una enciclopedia el primer tren de no sé qué ciudad, pero los primeros años fue con tracción animal, no me sirve. Cuando empieza la tracción mecánica será cuando hablemos de ferrocarriles. Entonces, en este tramo en concreto, el Carcagente-Gandía, vamos a empezar a hablar de tranvías porque era la tracción animal, era el primer sistema. Y no me detengo mucho más porque ya sabéis que el ferrocarril es un elemento que básicamente llama la atención desde muy pequeños, y siempre decir que ya incluso los científicos, como el médico Salvá, ya expuso en 1824, antes de los famosos trenes ingleses, que son los que se consideran los primeros, ya hizo una experimentación porque le llamaba la atención con lo que ahora llamamos vapor vivo. Con una pequeña locomotora hizo una demostración de lo que iba a ser los grandes inventos. Amigos del ferrocarril, y sobre todo los que no somos directamente ni periodistas ni historiadores, yo por ejemplo he sido maquinista, nos basamos en todo tipo de información, pero sobre todo, ni nos vale todo lo que está colgado en la red,
ni todo lo que está en la red está mal escrito, pero utilizamos todo tipo de fuentes. Como observaréis por ahí, pues hay todo tipo de perfiles longitudinales, utilizamos documentos internos de las empresas, utilizamos incluso tarjetas postales de modelos, de vehículos que luego fueron en Valencia, o incluso fotografías, como aquí está pues la fotografía antigua de la estación de Valencia. Todo tipo de documentación, tanto interna como externa de compañías, nos sirve para investigar. Y obviamente, en este caso concreto, en Carcagente Gandía, hemos utilizado pues, los libros que se han editado. Uno de ellos lo tengo aquí, el de Encarna. Últimamente fue el de La Vieta, la Asociación de Amigos de allí de Carcagente, y anteriormente los dos que escribió Ferrer Hermenegildo de Denia. Pero, sin embargo, todos los documentos nos sirven, pero siempre la investigación está abierta, como es lógico. Siempre se descubren algunas cosas nuevas. Por ejemplo, en este caso concreto, he tenido la suerte que entre los poquísimos documentos que hay, se han encontrado algunos que considero inéditos y algunos lamentablemente en muy mal estado, como este perfil que se ve al centro, o algunas propagandas de Stephenson, que fue el primer constructor de tranvías, no confundirse con Stephenson, el constructor de la locomotora Rocket, sino un americano, que fue el primer constructor de tranvías. Y algunos documentos como esta acción, la tenemos aquí, que la muestro físicamente, pues no es más que, si queréis, pues alguna vez venir en directo y veréis en las charlas los documentos de primera mano. Lo curioso, lo que a mí me ha motivado siempre, que una cosa que está cerca de Valencia, y en la Gaceta de los Caminos de Hierro, 1861, nada más y nada menos, en los albores de todo tipo de transporte, tanto mecánico, ferrocarril, como con tracción animal tranvía en el mundo, estábamos en los primeros tiempos, y en la Gaceta de los Caminos de Hierro, que es el vínculo oficial, digamos, el boletín oficial de los ferrocarriles, nos dice eso. En el próximo número trataremos de un tramway y que naturalmente es el primero y ha de servir de modelo. Esto no lo saca ninguno de los dos libros que he citado, pero los tres libros, pero considero que es muy importante, porque hay una cierta polémica. Si cualquiera de nosotros entra en Internet, el primer tranvía de España es 1871, Madrid, los Carabancheles. Pues no. Algunas cosas que están colgadas por ahí no son ciertas, y desde luego los primeros tranvías tampoco está muy claro cómo fueron, pero sí que parece ser que, según mis teorías y según todas las investigaciones que he hecho, como en el ferrocarril, el primer tranvía fue en Cuba, el primer tranvía español, y posteriormente el de Jerez, pero ambos están como ferrocarril urbano, fuera de la ley, podríamos decir, mientras que el de Carcagente es primero legalmente establecido como tramway. Aquí pues nos situamos un poco con el trazo rojo, lo que es lo que hemos conocido todos como el Carcagente, Gandía, y posteriormente se prolongó a Denia. Lo que sucede es que hubo unas elecciones en los años 60 y ministeriales, a ver por dónde prolongábamos el que ya se había ensanchado, que era el Silla-Cullera, y finalmente venció el ir por la costa y se prolongó haciendo un pequeño engendro, pero se prolongó de Cullera al enlace de Jaraco, que es un tramo nuevo, y después ya se consiguió ir sobre la misma traza hasta Gandía. Se perdió el tramo, para mí, más encantador, que es el interno, el del Valle de Aigües Vives, que es el que, saliendo de Carcagente, va por Tabernes hasta el encuentro de la costa. ¿Cómo empieza este tranvía? Pues para mí es muy curioso, porque ya existía el ferrocarril con tracción a vapor de ancho ibérico, que sigue manteniéndose el ancho ibérico, lo que siempre hemos dicho, la vía ancha, superior al ancho internacional. Estaba ya Valencia-Játiva en el 1854, y al poco tiempo se plantea lo que yo diría los
la clase noble de segundo nivel, porque ya no era el marqués de Campo, ya era, pues ahora lo veremos, condesa de Rótova, los Trenor, quienes optan por tener un servicio en sus campos. Ellos tenían, después de la desamortización de Mendizábal, unas enormes compras en toda la zona de Tabernes y la Marchal de Jaraco, y querían hacer un transporte que uniera en principio la costa con el interior, como hemos visto, pero no existía todavía el puerto de Gandía. Ellos querían unir ambos, pero no sabían muy bien cómo, y claro, optaron primero por llevar todo lo que era mercancía y viajeros hacia lo que ya existía, que era Carcagente. Curiosamente, el origen debió de haber sido Alcira, pero como está el río Júcar, estamos viendo un transporte secundario más económico y optaron por no hacer el puente y salieron directamente de Carcagente. El cocherón está todavía, queda todavía algún resto, curiosamente. Y aquí, como toda empresa física que se precie, obviamente hay que empezar haciendo unos estatutos de una sociedad anónima, del Tramway, Carcagente con J, curiosamente, que era Carcagente Gandiadenia, aunque ellos ya veremos que se quedaron en primera instancia en Gandía. Conde de Pestagua, Santiago Dupuy, seguramente eran personas muy importantes. Augusto Belda me suena mucho, y sobre todo Enrique Trenor, que aquí está escrito con H, curiosamente, pero toda la idea fue de Vicente Alcalá de Olmo, un militar que estaba haciendo unas prospecciones topográficas y fue el que de alguna forma convenció a toda esta Conde de Rótova, toda esta clase nobiliaria secundaria que decimos, a hacer un transporte que fuera interesante. ¿Qué pasa? Que tenemos muy poquita información. Lo poquito que tenemos es lo que hemos encontrado en los diccionarios. En el siglo pasado, no, en el siglo XIX todavía, se editaban unos diccionarios que curiosamente eran más bien diccionarios enciclopédicos, y nos citaban los inventos de la época, 1863, es un año antes, y ya está citando que Vicente Alcalá de Olmo da unas charlas sobre estos inventos que pueden ser muy útiles en España. Vamos a ver, eran útiles porque se pensaba en hacer un transporte más económico, secundario, alimentador, del que se pensaba hacer en ancho ibérico. Y fue un poquito eso. Lo que sucede es que, como veremos, el invento fue un poquito ensayo-error. Ensayo-error porque no salió como se creía. Una de las primeras incógnitas que tenemos, el ancho de vía. Según el pliego original de condiciones, se dice que si era 1,38. Pero, como era tracción animal, yo busqué la información de Barrachina, un conocido veterinario de Follos, y le dije, bueno, pues hay dudas en cuanto al ancho de vía. Dice, pues puede ser 1,38 o 1,48. Digo, ¿qué me dices? 1,38 sale en algún sitio. Ostras, qué emocionante. Dice, sí, porque nosotros todavía cuando hacemos las demostraciones, porque yo soy aficionado a los carruajes, según si vamos a Limonera, que es uno delante de otro, tenemos que ir a 1,38, observar ahí cómo la zapata de freno está fuera, y si vamos a Tronco, que es uno al lado de otro, tenemos que abrir las ruedas a 1,48. Digo, ostras, esto me coincide mucho, a grosso modo, con los anchos de vía del que teníamos duda y no sabíamos seguro si era vía métrica, porque durante muchos años se dijo que fue el primer ferrocarril de vía métrica. Pues no está claro. Eso fue en la segunda etapa, como veremos, pero no al principio. Y 1,48 también más o menos me coincide con el ancho de vía internacional. Hay que tener una consideración. El ancho de vía en los carruajes de caballo se mide por el exterior de la rueda y no por el interior. ¿Por qué? No lo sé. Igual que es de todos conocido que en el ferrocarril siempre las ruedas y el eje son solidarios, y siempre continúa siendo, después de siglos, porque ya los romanos ya utilizaban un eje, ya utilizaban caballerías, pues siempre son las ruedas independientes del eje. Bueno, estas son algunas de las condiciones técnicas que siguen prestándose.
¿Cómo eran los primeros vehículos? No se sabe. Se sabe que eran de Imperial, de 2 pisos. Se supone que eran como este tranvía de Valencia, que es de 12 años después. Pero si no sabemos el fabricante, no sabemos cómo son los vehículos, no sabemos cómo era el ancho de vía, no podemos saber casi nada del origen. Por eso hacemos deducciones. Y las deducciones venían un poco de los chistes más o menos grotescos de los primeros tiempos, que es donde nacieron los primeros imperiales de nuestro entorno europeo, que fueron en París. Y se sabe muy bien que en París se aprovechaba al máximo la doble capacidad del coche, pero que se sabe muy bien que los que iban en azotea, digamos, se sabía muy bien que durante la marcha no deberían de levantarse, porque en los pasos superiores de carreteras o de caminos o túneles se sabía que eran hombres muertos, y de hecho hubieron accidentes. Y además que este aprovechamiento no venía solo de ahí, venía ya de la calle. Los ómnibus, mirar, los ómnibus ingleses y posiblemente los ómnibus españoles eran igual, mirar cómo se ha aprovechado la parte superior poniendo una tablilla delante de las ventanas, cómo están todos atiborrados, los de dentro encima pagan más y no ven nada, y sobre todo las actitudes de los movimientos que luego iremos viendo acoplando a la tracción ferroviaria. Mirar el cochero detrás, cómo hace unas señales, claro, él tenía una campanita o un silbato o algo así, y va dando señas al cochero para que parara o para que no parara, y todo eso son cosas que vamos trasladando, como aquí se ve, todos ahí arriba mirando el periódico, debía ser muy elegantes los que iban arriba. Y yo siempre creía que los que iban arriba pagaban menos que los que iban dentro, pero bueno, seguramente los olores y los calores de aquella época igual se estaba mejor arriba. Pero mirar cómo se aprovecha en el techo, y es lo que pasó aquí también, porque aquí se aprovecharon los imperiales. Otra de las tesis que nos hacen reflexionar por qué este tranvía funcionó tan poquitos años. Se sabe que funcionó de 1864 a 1881 y que fue prácticamente una prueba guión fracaso. ¿Por qué? Porque esta es la única fotografía que se conoce, creo yo, de los primeros tranvías de París cuando iniciaban el servicio. Siempre observar, siempre, nadie se le ocurre, si hay una vía, si ya está guiado, nadie se le ocurre poner 2 vehículos. Siempre es un vehículo y un tiro, vale, puede ser sencillo o doble, como aquí se ve a la izquierda, que aquí se ven por lo menos 2 tiros, uno doble y uno sencillo delante, a tronco, y el de delante en fila, vamos, podríamos decir a la limonera, ¿no? Pero nunca hay más de un vehículo. Pues suponemos que era una de las razones por las que aquí también se aprovechó mucho el sitio, se hicieron imperiales, que además en los imperiales un año antes ya venían de la vía ancha, ya estuvieron en Valencia Játiva, y se supone que fue uno de los motivos por los que no funcionó. ¿Por qué? Mirad, estos son los únicos 2 documentos que conocemos. Grabado de 1868, una pifia, pero es lo que tenemos. Se ve 1, 2, 3, 4 caballos por lo menos, y se ve saliendo del portichol 3 vehículos. Se ve que hay diferente tipo de ventanas, habían diferentes clases, y sí que se ve que hay una persona por lo menos encima de uno de los coches. Esto es en lo que nos basamos. Y este es el otro dibujo, no hay más. Los 2 dibujos de inauguración. Quisieron hacer con un tranvía de tracción animal, quisieron hacer un tren. O sea, los 3 caballos y los 3 vehículos detrás, lo cual es una temeridad. ¿Por qué? Porque los vehículos, siempre si volvemos al principio de todo lo que estábamos diciendo, son vehículos ligeros, hechos con unas maderas, seguramente maderas que venían de fuera porque están muy bien trabadas, pero el bastidor metálico es la mínima expresión, el enganche absolutamente mísero, y después los frenos, era un freno cadenero, o sea que no se puede hacer un tren con esto, porque es que ni siquiera admiten grandes golpes, todos los trenes tienen unos topes en condiciones. Pues eso es una de las condiciones que por aquí hay algún documento, luego lo veremos, justo al año de empezar,
1864, pues en 1865 ya hay una quiebra totalmente. Y entonces, pues lo coge otra vez la familia Trenor, que era uno de los accionistas, y esto es un poquito, seguramente, además yo tengo que advertir desde el principio, a ver, que me he cargado el micro, no pasa nada. Tengo que advertir desde el principio que son pinceladas, son pinceladas y ni es una exposición cronológica, ni es, son cosas separadas. Pero lo que sí que tengo que decir es que este es para mí el mejor tramo, el Portichol, perdonar, que es la zona como ya la conocí al principio. Yo me enamoré de esta línea, aunque tenía nociones, en el 2016, y esto es un trozo que tenemos que visitar, y esto es lo que se hizo con la tracción animal. Esto empezó al principio, esto es como estuvo ya cuando empezaron ya a arreglarlo, y desde luego el Centro Cultural Abad tiene que hacer una visita porque esto es un lugar encantador. Es un tranvía que no siguió ninguna de las pautas originales, ni era vía embebida, porque era Carril-Viñol, ni iba por las calles, salvo el trozo del arranque de Carcagente, ni tenía ninguno de los condicionantes que hoy en día consideramos de un tranvía. Pero es que él fue el fundador del sistema, él hizo unas normas especiales y mira por dónde, unos años después, pues el tranvía tiene un auge bárbaro. Esto es como está prácticamente ahora ya, el Portichol, que es, ahora lo veremos, en el esquema se verá mucho mejor, que es prácticamente el trozo, diríamos, más conflictivo. Aquí veréis que salimos en puro llano, en el Estret, la Barraca, un poco lindando ahí la carretera que va de Alcira a Tabernes, pero aquí se separa, ¿para qué? Para coger este repecho de la carretera, porque ella hace una subidita. El Portichuelo, precisamente el nombre, Portichol, viene de un repecho que hace la carreterita entre la Barraca y Tabernes de Valldigna. Eso el tranvía no lo podía hacer. Una de las maravillas que vendió Alcalá de Olmo cuando convenció a estos nobles que tenían posibilidades de hacer un transporte, que no lo podía hacer cualquiera, les vendió que podían llevar, a ver si lo encuentro, podían llevar, si no recuerdo mal, con 4 caballos, podían llevar 60 viajeros y podían tener unas rampas del 50 por 1000. Eso es una barbaridad. O sea, el querer hacer un transporte barato, conociendo ya la tracción vapor en vía ancha, y querer hacer el chollo de la historia con caballos, se vio que está por aquí lo puedo encontrar enseguida, pues hacia 1879 tenían, si no recuerdo mal, 45 mulos y 65 caballos. El transporte prácticamente, si no recuerdo mal, creo que son unos 30 kilómetros, lo que hay entre Carcagente y Gandía. Se hacía en 3 horas y media, lo cual nos hace pensar que había un cambio de tiro en el centro del recorrido, y sin embargo por la noche había otro transporte que duraba 7 horas y media, lo que se supone que era un viaje sin cambio de tiro, pero paraban al centro para que descansaran los animales, y era un transporte de mercancías, o sea que los pobres animales deberían de ir, porque inmediatamente al año, ya digo, quiebra, y se supone que estas son las vías originales y se supone que era todo lo que había. Es una instalación muy precaria. Arriba no se ve, que es en Gandía, Tabernes, Barraca y Carcagente. Y al centro está Portichol. Este es el único dato que tenemos de lo que suponemos es el cambio de tiro, que es la parte más alta. La parte más alta de todo el recorrido, que es donde hace ya el cambio de trayecto. Y otra de las curiosidades, era el primer transporte precario, digamos, de España, conociendo los ferrocarriles, volvíamos un poquito al tiempo de las diligencias, y lo que se hace es que, como un permiso especial,
tiene por el Ministerio la expedición de billetes de papel. Hemos encontrado por casualidad unas muestras de unas peticiones que hacían a imprenta y eran tiras, no sé si recuerda, sobre todo los valencianos, las fallas. Yo recuerdo de pequeño que venía el cobrador a casa, te cortaba una tirita y te daba el pago mensual, ¿no? Pues aquí era algo parecido, eran tiras, porque se ha visto que la impresión eran tiras, y es un poco parecido aquí ya condentado, tipo sello de correos, como eran los tranvías de Valencia, ya digo, 12 años después, ¿no? Pero la curiosidad es que no eran billetes de cartón, porque en 1881, cuando ya se deshace el tranvía, se construye vía métrica y se ponen locomotoras de vapor, que son estas que veis aquí abajo, por ejemplo, que son muy conocidas, porque yo intento no citar todo lo que está editado en libros o todo lo que está en Internet. Todo puede servir. Intento buscar cosas un poquito diferentes, ¿no? Bueno, pues estos son los billetes Edmondson, que ya todos conocemos, de cartón, los que se hicieron ya en la segunda etapa, a partir de 1881 hasta 1969, cuando ya definitivamente se opta por cerrar este ferrocarril. Y tiene diferentes versiones, como aquí veis, pues Denia Carcagente, Automotor, y en fin, sabéis que entraron los dos motores exteriores, los Bismarck, que esto lo tenéis en internet, hay fotos muy bonitas, tanto de la tracción vapor como los automotores. Y quiero hacer una salvedad. Volviendo a los billetes, indicaros que ya en el tranvía, que es este de arriba, ya había billete combinado. Gandía-Valencia. O sea, no es Gandía-Carcagente, sino que es Gandía-Carcagente y Carcagente-Valencia en vía ancha. O sea que ya había un convenio con la VT. Y obviamente es el Marqués de Campo, una de las visiones que seguramente vamos a ver aquí, un cuadro que consiguieron hace muchos años, que es el cuadro presumiblemente que tenía en su despacho Marqués de Campo, que está hecho en cobre, y pienso que es una de las joyas que hemos podido conseguir. Bueno, pues el Marqués de Campo, cuando ya entró el ferrocarril de vía estrecha, es el que ya compró en 1881 y ya llevó la segunda etapa. Esto es un poquito, volviendo pues un poquito a los tipos de las condiciones cuando se hizo. Primero se hizo concesión de 60 años, luego se hizo 99 como ferrocarril, pero estas eran una de las condiciones normales. Y después ya hubieron toda la parafernalia de los ferrocarriles. Tuvo ya comunicaciones telegráficas, telefónicas y de todo. Y esto es lo que todos más o menos hemos conocido, por lo menos en fotografías, de lo que es el tren de Carcagente. Como supongo que sabéis, las dos locomotoras que queremos traer, que están casualmente en un chatarrero en Zaragoza, las Black Hawthorne, que son una maravilla porque solamente se hicieron en dos lugares en el mundo, en la isla de Java y en Carcagente de Albarda. Es un diseño especial que hizo la casa, y curiosamente pues también habréis oído hablar que se rodó una película de la isla de Java, porque estuvieron muy bien documentados esos ingleses y vinieron a rodarlas aquí. Es que era ese mismo modelo. Es una curiosidad, los años 60. Esta fotografía, observar que ya se ve al fondo como hay un coche imperial, fue la primera fotografía que nos puso sobre aviso de lo que eran los coches imperiales. Y, por ejemplo, pues las curiosidades, veis que aquí están todavía las lámparas de aceite, una muestra que tenemos ahí, que se rellenaban por arriba. Y bueno, pues algunas de las curiosidades, pues los típicos faroles que tenemos, por suerte, el famoso triangular y el pequeño, que además es curioso porque ya se buscaba un suplementario y no estaba justo centrado. Observar cómo se podían poner hasta dos, si alguno fallaba se podía poner otro al lado, no sé por qué, pero se podía poner así. Bueno, hay curiosidades que podéis estudiar en cada fotografía, y esto es lo que conocieron algunos de los abuelos y la gente mayor, vaya, de cuando yo estuve en Carcagente hace 3 meses, que todavía recordaban algunos estos trenes, porque claro, en 1969 alguno todavía viajó por estos parajes tan encantadores que ahora nos parecen idílicos, pero que en aquel momento aquel viaje pues sería un poquito más lento y más aburrido de lo que nos parece ahora. El famoso apeadero que existe todavía, que hizo la Caja de Ahorros
bueno, un centro de rehabilitación en un valle inmenso como es Aguas Vivas, con unos aires puros, y existe. Lo que pasa es que, claro, ya ni está la vía ni hay nada. Es una de las poquitas fotografías en color que se conocen de ese tramo. Y parece ser que en la barraca, que está un poquito antes, que también existe, la estación se va a hacer un pequeño museo, vamos a ver si es verdad. Esto es un poco de los horarios, observar que se llegó a hacer un enlace Valencia-Término, veis bajo del todo, Valencia-Término combinando con vía ancha, combinando con Estado, que porque estuvo en Estado después de ser norte, antes de que se cerrara, obviamente, y de que pasara Feve, y cómo combinaba. O sea, se podía salir de Alicante a las 9 de la mañana y llegar a las 2 de la tarde, lo cual no estaba mal. Para ser unos 140 kilómetros o algo así, bueno, pues se podía pasar el día, y ese era con automotor. Esto es en el 64, esto ya es con automotor Villar. El automotor Villar hacía unas buenas marchas. Observar como la parte de arriba, lo que es Denia, Alicante-Denia, 2 horas y pico. Bueno, pues cuando se abra, seguramente el año que viene, estará en torno a las 3 horas y media. O sea, aquí se hacía desde el año 58 en 2 horas y cuarto. Y con toda la reforma que están haciendo en el Alicante-Denia, lo vamos a dejar a mitad de velocidad. Estos son los adelantos. Y no hablo de la polémica de hoy en día, de hacer el Gandía-Denia, porque vamos a ver si eso llega a buen fin. Y eso es alguna de las fotografías que se encuentran, porque no siempre se encuentran las fotografías que uno quisiera, que es el personal. Con la excusa de los niños, el que está bajo el centro todavía vive, Miguel Ángel Orgaz, fue mi jefe de transportes cuando trabajé en Alicante, en la vía estrecha, y ese cocherón que veis detrás es el único resto que sigue estando, que van a gestionar Amigos de la Vieta, y que está en Carcagente. El problema es que esta visión casi no se ve porque está adosado al pabellón deportivo y la presencia es un poco penosa, pero bueno, pero sigue estando en pie ese cocherón. Y estos son algunos de los personajes que yo he conseguido, que aquí hay un pequeño error, es de la familia Colomar, pero se llama Calatayud este señor, José Calatayud, y es pues uno de los que he encontrado. Pues la estación existe, obviamente este señor ya no, pero algunos de los personajes que marcan historia y algunos de los descendientes de los personajes son los que nos ayudan. Otra cosa muy importante, que ya no se va a poder estudiar a partir de ahora, es, por ejemplo, los anuarios de ferrocarriles. El anuario de ferrocarriles es un documento imprescindible, obviamente ya no se imprime, ya no se puede investigar. Desde los años principios del siglo XX hasta prácticamente 1955-60. En estos anuarios existía todo el escalafón año por año de los que estaban en cada línea. Ahora es imposible, porque esto no se imprime y tampoco se queda reflejado en un documento. No podemos saber dentro de unos años pues quién estaba de jefe de estación en Carcagente en este momento, gajes de la documentación que hoy en día está en la nube. Y luego, pues, otra curiosidad, cuando funcionó como Ferrocarriles del Estado, antes de ser FEBE, que es antes del cierre en el 69, aquí era todavía Estado, observar cómo depende explotación de Ferrocarriles del Estado, de alguna forma es una hijuela de Red Nacional de Ferrocarriles, veis ahí el águila a la izquierda. Bueno, pues la documentación que llegaba, cuando yo he sido, un poco tiempo he sido factor en Alicante-Denia también, me pasaba el cartapacio que nos venía todos los días con el primer tren, la cartera de documentación, que es inmensa, que había obligación de archivar en cada estación, y una de ellas pues fue aquí en el año 63, por ejemplo, la barraca, que le obligaron a poner el nombre compuesto, Alcira Barraca,
porque está entre los dos términos municipales. Pues es una de las curiosidades de todos los cambios de nombres que algunos siguen. Y luego los problemas que han habido con los terrenos de esa línea, que ahora se está haciendo vía verde, porque algunos trozos se vendieron, otros no. De hecho, el Corralot, que para mí es uno de los últimos cambios de tiro posiblemente del mundo, porque los tranvías de caballos inicialmente se hacían en las grandes capitales y están desaparecidos en todo el mundo. Creo que queda en la isla de Man, es el único lugar donde se puede ver, y en los Disneyland, que creo que también ahí siguen habiendo algún tranvía de caballos. Pero el tranvía de caballos es una rareza, ya prácticamente no se ve en ningún sitio, y menos las instalaciones que quedan de los tranvías de caballos. Y esto es un poco la reconstrucción, que lo sabréis, que el tranvía que se encontró en el año 80 en Bétera era uno de los pocos tranvías que quedaban de la reserva que hizo el Ayuntamiento de Valencia. Pues había una jardinera y la conseguimos hacer rodar entre 80 y el 81, fue Navidad y primeros de año, en la calle Ruzafa, todavía en el paseo Ruzafa, que todavía era peatonal, pero no se habían quitado las vías. Ahora creo que están tapadas, creo que siguen. Pero lo hicimos circular y fue en Valencia el último tranvía de caballos que circuló también, como una cosa curiosa. Bueno, pues posiblemente nos puede recordar cómo eran los tranvías del Carcagente-Gandía en su primera etapa, 1864 hasta 1881. Y se utilizaron los caballos del tiro de la Plaza de Toros, que la Diputación nos prestó unos días, y se vio lo difícil que era de conducir eso, porque cuando arrancan los caballos tienes que aflojar, pero nada más paran, tienes que frenar directamente, porque hay balancín y no hay barras. Así, supongo que veis que aquí vamos a exponer también un balancín que conseguí yo, muy antiguo, que es el sistema digamos, de transformación del atalaje del caballo al gancho del vehículo. Pues ese balancín, claro, no es rígido. Entonces el tranviero tiene que estar muy atento al momento que se pare, darle al freno, porque si no arrollas al propio animal, Y es un poquito, salió en revistas y todo, y es lo que digo, en Douglas y en la isla de Man, los poquitos sitios, y esta que está en término entre Benifairó y el Portichol es un poquito de las caballerizas que nos quedan. Y esto es alguna de las alternativas que se podían haber dado en esta línea. Aquí no, aquí la manía es inmediatamente hacer vía verde y levantar. Esto está en el pueblo de donde nació mi madre, en Francia, al este de París, y allí se han dejado los carriles y se utiliza como un sistema de ocio alternativo. Aquí eso no se ha considerado. Y esto fue en el 2017, cuando con la alcaldesa de La Barraca y el arqueólogo de Alcira vi que había alguna posibilidad, ¿no?, de preservarse ese cocherón y esa cuadra de caballos. Y en ello estamos. Todavía está igual el tema. Las caballerizas o el corralo de Portichol siguen en un estado decrépito. Esperemos que no se caigan del todo, porque es una instalación muy pequeñita en medio del campo y que obviamente es difícil de conservar, ¿no? Y muchas gracias. Y esto es todo. Y nada, esperamos que luego podáis acercaros, los que estáis aquí de forma presencial, que podáis ver los documentos que tenemos en directo, y nada más. No quiero hacerme mucho más de rogar y agradecer vuestra paciencia por aguantarme. Muchas gracias.